El Evangelio para esta ocasión, según Mateo, capítulo 17, comenzando a leer en el verso 9. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Gloria a Dios, Señor. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, bueno es que estamos aquí. Si quiere, haré aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Y mientras hablaba, aún estaba hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A él oí. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces se les acercó Jesús, tocándolos, y les dijo: Levantaos, no temáis. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: No contéis nada a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Aleluya, Señora querida, tú tienes para encima. Aleluya, 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 aleluya. Señora querida, tú tienes para encima. Aleluya, aleluya, Gracias de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. En el Adviento y en la Navidad también hubo momentos de manifestación que se narran, ¿verdad?, en esas ocasiones. Manifestación de Dios. Es el ángel del Señor que se aparece en sueños a José y le indica a José algo importante para nosotros: que el que habría de nacer sería llamado Jesús, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. Escuchamos además que aquel niño que nacería de María por obra del Espíritu Santo también tendría otro nombre. Se le llamaría Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí tenemos 2 maneras de ir identificando a Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús, como dice su nombre, el que salva, el Dios que viene a salvar, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es Jesús? El Emmanuel, Dios con nosotros. Sigue dándonos el Evangelio, sigue, no se quedó ahí, porque ¿quién es Jesús? También como escuchamos de los sabios de Oriente, recuerden, ya estamos en Epifanía, ya estamos llegando a Epifanía, ¿verdad?, que detrás de una singular estrella ellos que apareció salieron, ¿verdad?, en busca del niño.
¿Y qué hicieron cuando lo vieron? Se postraron delante de él, le entregaron presentes y le proclamaron rey de los judíos. Fíjense que al principio Jesús, porque él salvaría a sus pueblos del pecado, y ahora Jesús, el rey de los judíos, un redentor. Por ahí detrás está la palabra Mesías, por ahí está la palabra el Cristo. Y en el bautismo, como ahora en la transfiguración, ¿qué escuchamos? Este es mi Hijo amado. Dios con nosotros y Dios en su Hijo amado. Amado también es importante, su Hijo amado. Y ahora entonces llegamos a la transfiguración, en donde encontramos otra vez las palabras: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero ahora añade otra cosa más: a él oír, a él escuchar. En otras palabras, a él es el que tenemos que escuchar. Escúchenlo bien. Y si lo escuchamos con los significados que hemos mencionado, pues hay que escucharlo, porque es el Hijo amado de Dios, es Dios con nosotros. Es el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿No habrá que escucharlo? Oye, pues sí, vamos a prestar atención a ver qué se nos dice. Ese deleite, esa complacencia de Dios que nos revela a Jesús como el Hijo amado, también que no solamente nos habla del perdón, de la reconciliación. Vemos a un Jesús, y lo vamos a ver en este año, en todos sus actos sanadores y de reconciliación y de liberación para los seres humanos. La mayoría de sus actos son actos de sanación. Vemos cómo Jesús viene a armonizar, a traer paz. Esa promesa salvadora está ahí, acercándose siempre en sus palabras y en su acción, en su misericordia, mostrándonos, encarnando ese amor incondicional y redentor de Dios mismo para con su pueblo, para con la comunidad, ahora también de los bautizados, que somos nosotros, a la comunidad de fe en Jesucristo, la iglesia. Así que esa misma complacencia la tiene Dios para contigo y conmigo. En el bautismo se nos ha adoptado a nosotros como hijos de Dios. Y así como Jesús es el Hijo amado, también Él nos ama a nosotros. Pero no se queda ahí, porque hasta unos sabios de Oriente le empiezan a reconocer, y en el camino de Jesús, a través de su ministerio, gente que no era judía también empezó a reconocer. Y al final del evangelio, ¿qué pasó? Vayan a todas las naciones. Así que Jesús ama a todas las criaturas y ama su creación. ¿Qué significado tan grande tiene el que Dios haya venido en Cristo, se haya manifestado en Cristo, haya venido a nosotros y ha venido para darnos vida, vida en abundancia, como diría el Evangelio según San Juan? En Jesucristo entonces tenemos la gran epifanía de Dios. La gran manifestación de Dios la tenemos en Jesucristo, ¿verdad? Para toda la historia. Y Jesús, ahora hablando de Jesús, nos amó hasta lo sumo ¿de qué? De dar su vida por amor, por nosotros, por nuestra salvación. En respuesta a la gracia y al amor de Dios, debe ser enseñado, debe ser proclamado, debe ser testimoniado y demostrado ese amor de Dios para nosotros y en nosotros, en nuestro servicio solidario,
en nuestro servicio caritativo y que se extienda y que se llegue el Evangelio y el reino de Dios a todas las naciones de la tierra y la creación misma de Dios. Llegamos al monte de Sinaí, mencionamos el monte de Sinaí en Éxodo, ¿verdad? Y ahí fue donde Dios se manifestó para revelar la gloria y el esplendor y su luz. Y allá también hubo una nube desde la cual Dios hablaba a Moisés. Y en aquella ocasión la importancia de que Dios llegó dándonos su palabra, hizo un pacto con Moisés, pero no solamente con Moisés, sino con su pueblo, el que estaba haciendo pueblo, aquellos hebreos que luego también se llaman Israel y que van en el camino hacia la tierra prometida. Reciben, yo voy a hacer un pacto con ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa manifestación se dio en un monte con situaciones similares como luz y hablando la voz de Dios desde la nube. En aquella ocasión se hizo ese pacto para con su pueblo. Y luego en el monte Horeb tenemos en particular Elías, que es otro de los que se manifestó, que estaba hablando con Jesús en el monte de la transfiguración, ¿verdad? En el Primera de Reyes 19 se escucha también la voz de Dios. En este caso no fue una nube, sino que fue un susurro del viento. Y en ese susurro del viento es que Elías escucha la voz de Dios. Oye, susurro del viento, no nos suena como el viento, no lo relacionamos con el Espíritu Santo también, ¿verdad? En la Biblia sí lo manifiesta, ese Espíritu Santo que también se mueve y ordena toda en la creación, en esos relatos del Génesis, no también estaría ahí, ¿verdad? En Elías, ¿verdad? Y escucha esa voz de Dios en ese susurro de ese viento apacible. En ese momento Elías venía huyendo porque le estaban persiguiendo para matarle. Y naturalmente sentiría miedo. Estaba desesperado, no solamente por lo que le estaba sucediendo a él, sino que estaba viviendo una angustia, una frustración, una desesperanza, porque entendía que el pueblo de Dios se había alejado del pacto de Dios. El pueblo de Dios había ofendido a Dios. Él se sentía como, ¿qué hay que hacer? Si ahora hasta a mí, que quiero ser fiel para con Dios, me quieren matar. Y el pueblo está por otros caminos. Y así le dice a Dios, es que yo reconozco que el pueblo, los hijos de Israel, te han ofendido, han abandonado el pacto y ahora han matado a espada a los profetas de Dios. Así se sentía él y habló en su hablar con Dios. Pero Dios le habla a Elías. Elías, escuchando, retoma confianza en esa palabra de Dios, en ese Dios que se le dirigió a él. Le levanta, le emprende nuevamente a su llamado y allá fue Elías a completar la misión profética. Y del pueblo que estaba perdido o se había alejado del pacto, se rescató un remanente. Y Dios volvió a ordenar ese pueblo. En su misericordia los sanó, los levantó nuevamente y los liberó de aquella situación. Y ese remanente comenzó otra vez una tarea. ¡Wow! Nosotros quizás no nos hayamos alejado de Dios, pero a veces nos sentimos como un remanente. Cuando uno mira años atrás y uno dice, ¡ay, aquellos años de gloria de la iglesia! ¿Verdad? ¡Ah, aquel tiempo que había que poner sillas adicionales porque no cabía la gente! ¡Ah, aquel tiempo era mejor! ¡Aquel tiempo era así un tiempo de gloria!
Mire, si hoy somos remanentes, también Dios nos puede levantar y nos puede quitar los miedos o las frustraciones que a veces vivimos, porque aquí lo hizo con Elías y lo hizo con su pueblo, y del remanente lo volvió a levantar y volvieron, ¿verdad?, al pacto para con Dios. Oye, lea el Antiguo Testamento para que usted vea que fueron muchas las ocasiones, ¿sabe? El que Dios en su misericordia vuelve y rescata a ese pueblo, porque mira, en algunas ocasiones el mismo Dios decía, es que este pueblo mío son duros de servir. Por eso la importancia hoy, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia, escúchenlo. Escuchemos esa palabra de Dios, vivamos el carácter de ese Dios misericordioso y levantémonos nosotros también. A veces uno quiere mirar para el pasado, no se puede, pero hay un futuro que Dios tiene para con nosotros o para las generaciones que vienen después de nosotros. Levántate, escucha la voz de Dios, deja que la luz de su palabra te ilumine y déjale a Dios siempre el resto, porque en verdad la obra siempre es de Dios. Lo que pasa es que Él nos está llamando a que participemos y somos los comisionados de Dios, ¿verdad?, en ese mismo amor con que redime, en ese mismo amor sirvamos, ¿verdad?, la causa de Cristo y del reino de los cielos. Amén. ¿Ah? Pues vamos por ahí, ¿verdad? Así que Dios vuelve a levantar. En el monte de la transfiguración se manifiesta la gloria, el resplandor de Dios en Cristo Jesús, en su rostro, en sus vestiduras. Dios estaba dejando verse a sí mismo en el rostro de su Hijo amado, que salva a los pueblos de sus pecados, que nos llama a todos nosotros hoy como hacer ese remanente fiel en el cual Dios se deleita, escuchando su voz y siguiendo su voz. Porque a veces uno oye, pero cuando uno comprende, cuando uno entiende, ahí es que entonces uno dice, yo escuché bien. Porque a veces uno oye, pero se queda como un ruido, ay, no. Pero cuando uno lo entiende, lo tiene a conciencia, entonces también se empieza a mover. No solamente lo comprende, sino que se empieza a mover. Empieza a tener la actitud de decir, yo voy a servir después a la luz de esta palabra que me está llegando de parte de Dios, de este llamado que me está llamando de parte de esta enseñanza que me está llegando de parte de Dios, de esta santidad que estoy recibiendo del Espíritu Santo de Dios a través de Cristo también, ¿verdad? Y de este envío que nos hace Dios para con su misión. Allí estaba Pedro, Santiago, Juan, estaban atónitos. Imagínense ustedes estar ahí, ¿verdad?, ver una visión como la que ellos estaban viendo, ¿verdad? Estaban anonadados, estaban asombrados. Es natural. Yo me imagino, si yo llego a estar en un momento así, sería algo, estaría como ellos, igualito, ¿verdad? Ese rostro resplandeciente, esas ropas blancas, ¿verdad? Su asombro es mayor cuando ven que Moisés y Elías, pero espérate, si estos son figuras del pasado, ¿cómo es que están aquí ahora? Claro, tienen una visión, y Jesús lo dice al final, que no cuenten a nadie. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero esto todavía, vamos. Pero imagínense, es como ellos se deben sentir, Moisés y Elías, pero ¿qué es esto que yo estoy viendo? Y entonces pues vemos cómo, algo importante aquí, estaban hablando de qué, Moisés y Elías con Jesús, de su partida. ¿Cómo fue la partida de Jesús? Y ahí que uno dice, ay, me quedo con la transfiguración porque es un momento de gloria y está todo resplandeciente. Pero cuando Moisés y Elías, de que estaban hablando de la partida de Jesús, espérate, la cruz, espérate. Pero también fue un momento de gloria, ¿sabes? Aunque la cruz siempre sigue siendo un símbolo de muerte, también uno de vida.
Dios transforma, Dios transfigura ese símbolo de muerte en uno de vida. ¿Por qué? Porque no tuvo la última palabra sobre la vida de Jesús. Y por eso es que le dice, mira, cuando bajó del monte, espérate, mira, no le digan nada a nadie hasta que no haya resucitado de entre los muertos. Porque si decían solamente el momento chévere, ay, mira, como Pedro, que hasta dijo, ay, vamos a hacer una ramada, vamos a quedarnos aquí, esto está chévere. Como hay gente que dice, ay, me gustaría volver atrás, a donde el momento aquel bueno de la iglesia. Hay un momento también en el futuro, hay que crearlo desde ahora, confiando en que Dios nos levanta como levantó a su pueblo en muchas ocasiones. Así levantó a él. Así que esto está interesante. Estaba allí Moisés y estaba Elías hablando de su partida. La escena de la transfiguración se puede relacionar con la resurrección. Y Pedro en su carta, la carta que leímos hoy, no solamente la resurrección, sino la parucía, la plenitud del reino. Así que ahí es parte para nosotros, participar de ese camino hacia la plenitud del reino, construir, edificar, compartir la bienaventuranza de ese reino, hacer la realidad esa bienaventuranza del reino, ¿verdad? En el nombre de Cristo, hasta que lleguemos a la plenitud de su gloria en el reino eterno y la plenitud de vida eterna, como diría Juan en su carta. Pedro quiere llegar a quedarse allí, pero entonces sabemos ya lo que sucedió y por qué no podían quedarse allí en ese momento. ¿Quién de nosotros ha tenido momentos de gloria? ¿Quién de nosotros ha estado también en medio de desaciertos, en medio de desventuras, y de momento no le ha llegado un rayo de luz, un rayo de esperanza, un tiempito de gozo o un tiempo de paz? Yo he contado muchas veces esto a ustedes, ¿verdad? Que creo que no sé, como tengo dos congregaciones ahora, no sé en dónde he puesto qué y qué he dicho qué, pero yo creo que lo he contado antes, ¿verdad? En un momento mucho tiempo atrás, cuando hubo una tormenta, y además de la tormenta ya estábamos en crisis como iglesia, y entonces vino uno de los obispos desde allá arriba, y entonces, desde Estados Unidos, y entonces pues vino y nos reunió a todos los pastores y estábamos todos allí. Ay, pues mire, nos pasó esto y mi iglesia pasó esta cosa y los miembros de mi congregación les pasa esto. Y estábamos todo el mundo con el moco caído, como dicen por ahí, ¿verdad? Estaba todo el mundo triste, estaba todo el mundo como desesperado, como que la situación era fuerte para la iglesia de distintas maneras, ¿verdad? Y después que lloramos, vamos a ponerlo así, después que nos desahogamos llorando con el obispo nos pregunta, ok, ahora cuéntenme cuáles son los rayos de esperanza que ustedes ven dentro de esta situación. Y aquel, no, pues mire, dentro de esta situación aquel hermano vino, te hizo tal cosa. Mire, de momento la gente empezó a llegar y ayudaron a reconstruir. Miren, de la gente, de momento no estábamos todos así, hicimos una campaña y se logró tal cosa. Y el otro cuenta y cada cual empezó a contar todas las cosas que estaban pasando de bendición o de gloria, aún en el momento en que estábamos todos llorando, acabamos de llorar. Entonces dice, ustedes ven lo que ha pasado aquí. Nosotros estábamos todos como digamos, aquí no hay más nada que buscar, como Elías, que pensaba, bueno, lo único que me espera es la muerte. Así le pasaba a Elías, lo único que me espera es la muerte, me están persiguiendo y me quieren matar, ya se acabó. Y Israel también, porque Israel está fuera del pacto con Dios. Se equivocó, porque Dios vino otra vez y dice, mira, yo te llamé para ser profeta, y se lo dijo con un susurro apacible, ¿verdad? Con un susurro apacible se lo dijo, ¿verdad? Pero eso lo despertó y lo llevó otra vez a la misión y cumplió con su misión. No nos puede suceder a nosotros también, en nuestra vida personal, pero en nuestra vida como iglesia también,
escuchemos, ¿verdad? Atendamos, comprendamos esa voz de Dios. ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros a través de esta palabra en el día de hoy? ¿Cómo también podemos cómo esta palabra puede facilitar el ánimo, la esperanza de resoluciones sanadoras, de resoluciones edificantes, de camino hacia una nueva armonía en la paz y en la luz de Dios? ¿Quién de nosotros no atesora tener o quedarse en un momento de gloria? Pero también Dios nos está llamando que la gloria viene después, aún incluso pasando por la muerte, como fue el caso de Jesús. Y nosotros, aún incluso pasando por situaciones difíciles, siempre tenemos la esperanza de gloria. Aún en estos días que he estado también hablando de la muerte, con algunas situaciones hay que hablar de la muerte, y a veces la gente no quiere hablar de la muerte, ¿verdad? O nos negamos porque amamos tanto a esa persona, o la persona se amarra tanto a la vida que dice, bueno, yo no me quiero morir, ¿verdad? Digo, pues podemos poner eso en petición delante de Dios, pero era mi deber también de prepararnos y preparar a esa persona, decirle, mira, sí, vamos a poner eso en petición delante de Dios. Dios puede levantarte de ahí, pero recuerda que no todos llegamos llega un momento en que todos vamos a pasar por la despedida, por la partida, como aquí, ¿verdad? Estaba hablando de Jesús, ¿verdad? Ahora eso no va a ser el final por completo, porque nosotros creemos en Dios y en la resurrección de los muertos. Él fue el primero, Jesús fue el primero, así que hay que prepararnos también para esas cosas con esperanza, ¿verdad? Entonces mejor vamos a ordenar la vida. ¿Qué te gustaría dejar a tus hijos? ¿Cuáles son tus mejores consejos para ellos? Aprovecha este momento, porque no sabes qué va a pasar después. Y si tú ya estás en una situación terminal o algo así, pues vívelo a plenitud, aunque tengas dolores, aunque tengas situaciones, ¿verdad? Pero comparte con tus hijos, déjale una carta, al que no has visto, dile que te venga a visitar, perdónale si tienes que perdonarle algo, y se prepara la persona, ¿verdad? Porque hay que prepararnos, ¿verdad? En ese sentido, y eso va a ser de esperanza. El Señor está levantando a uno, aunque uno sabe que se va a morir, lo está levantando en la fe y esperanza de que puede irse en paz y dejar el legado. Ay, ya me estoy extendiendo mucho, pero nada, queríamos llegar ahí, ¿verdad? Pero voy a resumir entonces. El doctor Severino Croato, ¿verdad?, nos dice que en su exégesis de este pasaje, escribiendo para ICD, siempre necesitamos luz para orientarnos. La luz de Cristo, la luz del Evangelio, la luz del reino de los cielos, para interpretar la misma palabra, para mantener la esperanza. Y eso es aún estando en tiempos difíciles y en tiempos de crisis, en tiempos en que todavía nos encontramos hoy. Hay oscuridades, hay guerra, hay violencia, hay odio, hay corrupción y muchas otras cosas estamos enfrentando en este tiempo. Hay maltratos, abusos, negligencia, vanidades, arrogancia, altanería, codicia, avaricia, egoísmo, idolatría, y ustedes pueden sumar muchas cosas más ahí, ¿verdad? Podemos llorar, como hicimos nosotros los pastores aquel día, pero aún en medio del llanto, porque el llanto es sanador, ¿saben? ¿Cuáles son los rayos de esperanza que está dando Dios para ti? ¿Cómo estoy escuchando ese susurro apacible del Espíritu de Dios y del Evangelio de Cristo? ¿Cómo estoy encaminado, negándome a mí mismo, tomando mi cruz y siguiendo el camino de Jesús? Es un camino de esperanza, de amor, de gozo,
que es un camino en que nos va a dar serenidad, nos va a dar paciencia, nos va a permitir siendo benignos todo el tiempo, haciendo el bien todo el tiempo que podamos, ¿verdad? O que tengamos, ¿verdad? Y en fe, en mansedumbre, en templanza, seguir el camino que Cristo tiene trazado para cada uno de nosotros y para su iglesia. Él es el Hijo amado. A Él, en Él tiene complacencia, Dios tiene complacencia. Oigamos, escuchemos su voz, practiquemos su mensaje. Que así sea. Que la paz que sobrepuja todo entendimiento vuelva a nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús.